Y bueno, el día de hoy nos acompaña la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Lenia Batres. Muchísimas gracias por haber accedido a esta entrevista para NX. Aquí con mucho gusto, a la orden. Por supuesto, tenemos que hablar pues del tema prioritario en estos momentos en el país. ¿Cuáles son los beneficios que trae la reforma al Poder Judicial? Pues tiene un beneficio principal, que es someter a los órganos del Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia, tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el mismo Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano administrativo, someterlos a controles, porque el gran problema del Poder Judicial, en términos, digamos que de órgano público, de ente público, pues es que no ha estado sometidos ni a un control administrativo, ni financiero, ni jurisdiccional, y más bien hay una inercia de mucha, digamos que, colisión, endogamia, y consentimiento ya de conductas absolutamente reprochables, porque hay una tendencia a abusar y se suele pasar por alto. Cuando sucede esto durante mucho tiempo en cualquier organización, en cualquier institución, pero peor aún en una institución pública, pues lo que genera es una inercia de abusos que llega a ser incontrolable, porque hay ya cadenas de complicidad que suele ser muy difícil romper. Entonces tenemos aquí pues un tema de abusos múltiples, como el nepotismo, conductas corruptas que no son sancionadas, extralimitaciones de jueces, magistrados y ministros por fuera de sus facultades. La Corte misma permanentemente está asumiendo facultades que no le corresponden, como darle lineamientos a las autoridades administrativas, peor aún a los congresos de los estados y al Congreso de la Unión. Les dice cómo deben legislar, les impone lineamientos, parámetros, directivas. Y son facultades que no tiene la Corte. Los jueces de distrito ahí estuvieron y se hicieron famosos por estar otorgando suspensiones con carácter general que no tienen por qué otorgar. Ya se tuvo que prohibir directamente en la propia ley de amparo, pero también resulta que se emiten resoluciones, sentencias de amparo con carácter general. Justamente parte del contenido de la reforma es prohibir este tipo de resoluciones, es ponerle límites a la interpretación que tiende a generar este tipo de abusos, los que las autoridades jurisdiccionales se dan facultades, pero además la propia reforma pues enfatiza algo que no había sido parte integral del Poder Judicial de la Federación, que es el someterse pues a controles financieros. Tenemos la nómina más cara de todos los organismos públicos de nuestro país, funcionarios que no son los 11 ministros, o los cerca de 1,642, creo que son magistrados y jueces federales, sino que además hay más de 700 funcionarios, altos funcionarios del Poder Judicial de la Federación, que tienen remuneraciones inconstitucionales por encima de lo que señala como límite máximo el artículo 127, fracción segunda de nuestra Constitución. Y pues eso pasa, y mientras más sucede, pues se inventan hasta criterios jurisdiccionales para darse estas autorizaciones. Se inventó la Corte, el propio Consejo de la Judicatura Federal, la posibilidad de estar guardando los remanentes presupuestales en fideicomisos, y los tenemos como cuentas de ahorro para lo que se le ofrezca al Poder Judicial. Tenemos 15 años en que esos 14 fideicomisos solo crecen, no gastan, y no gastan porque en realidad no sirven para cumplir obligaciones ni laborales ni de cualquier otro tipo que tienen los órganos del Poder Judicial de la Federación. Son cuentas de ahorro, sobra dinero cuando termina el año, se guarda el lugar de cumplir. Como si fuera una caja chica. Como si fueran 14 cajas, no chicas, sino bastante grandes, porque ya ahorita, al mes de junio, tenían más de 23,000 millones de pesos esos 14 fideicomisos, y son
fideicomisos que en términos estrictos la Corte ni los demás órganos del Poder Judicial de la Federación tenemos por qué tener, porque los fideicomisos están permitidos expresamente en leyes para algunos organismos que realizan o inversión social o inversión en infraestructura. Pero además, peor aún, hay una ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria cuyo artículo 54 obliga a todos los entes públicos, expresamente incluido el Poder Judicial, a devolver al final del año los remanentes, los sobrantes del presupuesto. No nos permiten estarlo guardando. Entonces, pues tenemos múltiples irregularidades. No cumplimos la obligación establecida en la Constitución desde hace 4 años para tener paridad de género en los órganos del Poder Judicial. Es más, los últimos exámenes en los que estuvo incorporándose nuevos jueces y magistrados, pues se permitió que se nombraran nuevos magistrados y jueces en vez de juezas y magistradas, en cumplimiento de esa paridad, por lo menos ascendentemente, y entonces no se cumple y no se cumple en grados muy fuertes, porque tan solo de magistradas es un cuarto del total de magistrados y magistradas de los tribunales colegiados de circuito. Entonces, son múltiples estas irregularidades de incumplimiento de leyes, pero tienen que ver con esa idea de que a nosotros no nos aplica la ley, sino que nosotros decidimos el contenido de la ley. Y bueno, pues eso en el sistema jurídico mexicano no existe. Nuestra Constitución no nos permite arrogarnos facultades de ese tipo, pero viene sucediendo. Entonces es muy importante pues el control que venga de fuera, que pueda nuevamente, porque se le había prohibido auditar a la Auditoría Superior de la Federación, que pertenece al Congreso de la Unión, que audite el gasto público de los Importantísimo tema. órganos del Poder Judicial. También la reforma contiene otro tipo de controles, como el Tribunal de Disciplina Judicial, que puede tener o que puede traer como consecuencia que se pueda sancionar tanto con sanciones pequeñas de tipo administrativo, multas, suspensiones, a jueces que incumplen desde los términos en los cuales deben resolver, que a veces tardan no solo meses, sino años y a veces hasta decenas de años para emitir una sentencia, que puedan cumplir conforme a los términos que tenemos dispuestos en las leyes correspondientes. Se puso límite específicamente para los juicios fiscales de máximo resolución en 6 meses, para los juicios penales máximo resolución en un año. Entonces, tiene también estas consecuencias, pero creo yo que el mayor beneficio de la reforma es que se está, digamos que, implantando el control de controles que puede tener cualquier ente público, que es el control democrático. Cuando la población entera puede conocer cómo se gasta, cómo se cumplen obligaciones generales dispuestas en ley, cómo se resuelve, que esa es la parte más importante de las funciones de los organismos o los órganos jurisdiccionales, por qué se resuelve así, y además estar sometidos a la posibilidad de que la gente nos destituya o nos mantenga en estos cargos. Creo que es muy importante. En el momento en que un cargo se volvió vitalicio, como es el de los jueces y magistrados, pues dejaron de tener ninguna presión para rendirle cuentas a nadie. Pueden cometer este tipo de irregularidades legales o más bien ilegales y no pasa nada porque el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que actualmente se supone que debe sancionarlos, pues no los sanciona. Entonces, la posibilidad de que haya escrutinio público, Y que transparencia. implica esta posibilidad de que haya transparencia y por lo tanto pues poder controlar o prevenir acciones de corrupción y por lo tanto también pues tener mejor calidad en la justicia
por lo pronto en los órganos que ya existen, un mejor ejercicio del gasto público, mayor racionalización en el personal, el hecho de que no se quede el dinero en los grandes salarios, muy altas prestaciones que tiene este Poder Judicial y más bien se distribuya racionalmente en servidores públicos, en los salarios de los servidores públicos, las servidoras públicas, que finalmente ayudan a que haya una justicia expedita, más rápida, se puedan resolver más sentencias en el tiempo límite que tenemos que estar resolviendo, pues creo que va a coadyuvar bastante este control democrático a tener un mejor poder judicial, en este caso federal, pero además en la parte de los estados, porque también trae disposiciones al respecto que deberán homologar en su momento. ¿Cuáles son los beneficios de reducir el número de ministros de 11 a 9? Pues yo entiendo que ahí más bien se hizo un ejercicio de reducción, pues se reducen dos, pues no es mucho, pero más bien de armonización del órgano, que estaba totalmente dispuesto para que hubiera dos salas. Entonces tenía una lógica para funcionar en dos salas que en la práctica pues se observa como un hecho negativo porque ha sido una forma también de resolver a oscuras. Entonces el pleno se transmite en las sesiones, resolvemos máximo 3 asuntos por sesión en pleno, pero en las salas resolvemos en cada sesión 70, 80, bueno, el día de ayer resolvimos 106 asuntos en la segunda sala, se resuelven muchísimos de manera absolutamente oscura porque se trata de sesiones que son privadas, son sesiones cerradas a la población e incluso cerradas a las partes que tienen que ver con estos temas. Entonces nunca se conoce de viva voz, a diferencia de las sesiones del Pleno, por qué se resuelve en un sentido determinado, bajo qué argumentos, con el voto de quién. En realidad los engroses que les llamamos así a las sentencias de los asuntos que resolvemos en salas se publican incluso meses después, ya cuando se desligó completamente del conocimiento del resultado de la sentencia. Se publican incluso por separado los votos particulares, entonces no hay forma de vigilar de manera armónica para quien pudiera querer vigilar o querer observar el funcionamiento colegiado en la resolución determinada del juicio fulano de tal, pues no hay forma de observarlo siquiera, y entonces se vuelve un ejercicio totalmente oscuro para estudio de juristas que quieran desempolvar tomos de resoluciones 10 años después. Entonces, pues eso no le sirve a la transparencia jurisdiccional. Por eso es muy importante pues que ahora se haya asumido que el 100% de los asuntos se van a resolver en pleno y en sesiones públicas. Entonces, creo que el número de ministros tuvo que ver con ese ejercicio, ver cómo hacer compatible para generar tanto la mayoría calificada como la mayoría simple, sí, ya prescindiendo de las dos salas en un funcionamiento ordinario de un pleno. Es bien importante el momento de la transición. ¿Cuáles son las acciones prioritarias para esta transición al Poder Judicial? Pues yo creería que las económicas. Se está ordenando al Poder Judicial a reintegrar a la Tesorería de la Federación el resultado, bueno, los saldos de los fideicomisos, porque entre otras cosas se trata de recursos con los que va a financiarse la propia elección el año que entra. Entonces, esta es una labor fundamental porque además, pues entre más permanezcan en el Poder Judicial nos generan nerviosismo, creo que a todos, porque finalmente parte de la creación de los fideicomisos genera mucha oscuridad porque tiene nombramientos especiales para administración. No son administrados necesariamente incluso por funcionarios públicos. Entonces se trata de ejercicios en los que puede retirarse en recursos y no le tiene que rendir cuentas a nadie quien lo haya, que quien lo haga, sino nada más está autorizado para administrar estas cuentas. Es decir, tienen un ejercicio
extralegal, que esa es la parte perniciosa de la formación de fideicomisos. Entonces, sí nos pone muy nerviosos que no se reintegre, que pueda haber, porque además ya tenemos conocimiento, el propio Consejo de la Judicatura Federal dio a conocer alguna auditoría interna que sí llegó a realizar al ejercicio de los fideicomisos y dio a conocer irregularidades. Bueno, no sabemos cuántas auditorías internas haya llegado a realizar. Lo cierto es que pues se trata de, insisto, de ejercicios que no son observables. Entonces, muy importante esta parte. Es muy importante también pues que se eche a andar ya pues el conjunto de adaptaciones jurídicas que van a tener que hacerse a toda la normativa secundaria. Y bueno, pues en alguna de esta parte normativa yo creo que puede intervenir muy bien el propio Poder Judicial, sugiriendo mejores soluciones, por ejemplo, para la atención de asuntos. El hecho de que desaparezcan las salas, pues nos va a implicar la duplicación de carga de trabajo, pues sería afortunado para incluso la eficiencia futura del Poder Judicial, particularmente de la Suprema Corte, pues poder disponer cómo lograr, digamos que una correspondiente carga necesaria, por lo menos con la misma velocidad, que en realidad deberíamos tener mucho mayor velocidad, porque la Corte no tiene, es el único órgano judicial que no tiene ningún término para resolver. Podemos resolver en el término que sea, a diferencia de los juzgados y los tribunales. Entonces aquí ni siquiera hablamos de que se viola los términos, no, simplemente no los No hay tenemos. plazos. Entonces tenemos que poner esos términos, estos plazos y muy importante pues ajustar pues justamente la desaparición de salas para que no nos implique pues demora en la resolución, sobre todo de los amparos, que son juicios de los particulares, pues no implique ninguna demora, sino por el contrario, tengan una mayor eficiencia en su resolución. Entonces, ahí se ha pensado que podríamos resolver desde los tribunales colegiados la mayor cantidad de los recursos de revisión de los juicios de amparo para que no lleguen acá a la Corte los que no son necesarios, sino que lo resuelva la instancia que fue creada para eso, que son los tribunales colegiados, y llega acá una mínima parte que permita que se discuta con su entereza y con la importancia que tienen los asuntos, fundamentalmente cuando no tenga ningún precedente, ningún tipo de, digamos que, de tema ya discutido o resuelto, que haya generado un criterio y por lo tanto pues tenga sentido que desde acá se estén resolviendo juicios individuales. Entonces es parte de los retos, creo que en principio en darle funcionalidad a la reforma, que no vaya a detener los juicios que actualmente tenemos y en un siguiente momento pues que incluso los apresure. Y tiene que ver con estas reformas secundarias que creería pues la propia Corte, el propio Poder Judicial puede ayudar al Congreso de la Unión a sugerirle cómo pudieran resolverse. Pero son creo que esos los temas inmediatos. La eficiencia jurisdiccional y el tema, bueno, financiero como temas urgentes. Hablando de retos, ¿cuáles son los retos más importantes que ha tenido que enfrentar en estos más de 8 meses de su gestión como ministra? No, pues cada día es un reto. No, pues no lo veo tanto como reto, más bien creo que yo no me esperaba que fuera a ser tan fascinante el ejercicio jurisdiccional. Me he desenvuelto en muchos ámbitos jurídicos, fundamentalmente en el derecho administrativo, que son los actos de gobierno. Fundamentalmente he elaborado muchísimos instrumentos jurídicos. En algún tiempo incluso elaboré proyectos de ley, una cantidad grande de proyectos de ley que incluso son leyes actualmente. He trabajado con equipos fundamentalmente en la elaboración de instrumentos jurídicos.
Y esta parte jurisdiccional no creí que fuera a ser tan interesante, tan apasionante, que pudiera tener un ejercicio de reflexión mucho más general del derecho, porque finalmente cuando uno elabora instrumentos de carácter general, piensa en los efectos generales de la población, de una ley, de un acuerdo, de un decreto, pero cuando elaboramos sentencias estamos pensando en un caso concreto de una persona determinada que en la que va a tener algún efecto esta sentencia. Entonces, uno podría pensar, como quizá yo erróneamente llegué a pensar, que se trataba de un ejercicio más limitado del derecho, pero tiene un ámbito interesantísimo que genera pensamiento teórico también, justamente por su dimensión personal, su nivel de detalle, pues nos obliga a dimensionar principios muy generales del derecho que en los que no solemos aterrizar a ese grado, como pues sobre todo de ideales de justicia social, de equidad o de igualdad. Entonces me parece que aterrizar en esos puntos, cruzar los métodos de reflexión. Hay algunos ya muy elaborados, hay unos que se pusieron de moda hace algunos años. Aquí en la Corte se utiliza mucho el test de proporcionalidad, que es una forma, es un método para resolver con base en una ponderación de derechos. Bueno, nos ha permitido o al equipo completo que forma esta ponencia, pero pues a mí en lo individual, pensar mucho en estos mecanismos y lo que implica su utilización, métodos alternativos de cómo resolver y cómo pensar el derecho para cuando se aplica a las personas en lo particular. Y algunas dimensiones también de la justicia mexicana, de la justicia en el mundo, pero de la justicia mexicana constitucional y general, que creo que tiene limitaciones muy fuertes, porque tuvo un momento de diseño que fue muy particular, un momento histórico después de la formación de los estados nacionales, de carácter muy liberal, reivindicadores de derechos individuales, y tiene pocos instrumentos para pensar el derecho más allá de los casos individuales, sino para pensar desde las resoluciones judiciales en su beneficio colectivo. Entonces, esa es la parte que me parece muy fascinante. Y en términos de reto, pues el reto es la tensión que genera cada caso, la responsabilidad de sostener un punto de vista u otro, defenderlo, escuchar a los demás ministros cuando llegan a tener razón en algún tipo de observación a nuestros proyectos o respecto de los demás. La intensidad es muy fuerte. O sea, resolvemos semanalmente en la Corte en su conjunto cerca de 200 asuntos. Entonces es muy rápido. 200 y pasamos la siguiente semana a otros 200 distintos, o quizá no tantos, pero sí entre 150 y 200 asuntos semanalmente. Y tenemos que pensar los ministros en la mitad de ellos, los que corresponden a nuestra sala, estudiarlos, dominarlos, resolver al respecto, votarlos con conciencia, proponer los proyectos que nos correspondan de las sentencias correspondientes que van a su vez a estar a votación de los demás ministros y ministras. Y pues eso el reto es hacerlo rápido, responsablemente y utilizando pues criterios de justicia lo más justo posibles, Por supuesto. y no mediante ecuaciones mecánicas o retomando precedentes que ni aplicables son en muchas circunstancias. Entonces esos son, digamos que en términos de retos, yo diría de lo fascinante de esta parte que sí se vive, y que tiene estar aquí, pues una parte que no es precisamente agradable, que es ver esta serie de inconsistencias jurídicas del propio deber de las personas eh, que ocupamos estos cargos, pero tiene esta otra parte que creo que es muy, muy interesante.
Muchísimas gracias, ministra Lenia Batres. Gracias por su tiempo para NX. Muy buenas tardes. Gracias.